Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Se instaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos 2012-2016 por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, luego de que concluyó la instrucción fiscal. Hola María Gracia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Valeria, amigos, buenas tardes. Empezamos con este tema en directo desde la Corte Nacional de Justicia. Allí se encuentra Daniela Valencia para que nos cuente más detalles. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. Así es, luego de conceder una hora para que los abogados defensores analizaran el dictamen abstentivo que emitió Fiscalía en horas de la tarde del miércoles a favor de los empresarios Ítalo Centanaro Villasís y Francisco Novoa, la jueza nacional Daniela Camacho instaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio dentro del caso Sobornos 2012-2016 cerca de las 11 de la mañana. Durante las primeras horas de esta diligencia, los abogados del expresidente Rafael Correa, del exvicepresidente Jorge Glass y el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, tuvieron la oportunidad de hablar de los vicios de nulidad que consideran se han presentado a lo largo de este proceso. Ellos concordaron en decir que la recusación en contra de la jueza nacional Daniela Camacho se debió resolver previo a instalar la audiencia. No obstante, la jueza les aclaró que hasta no ser notificada, ella es la jueza garantista de este proceso. Además, señalaron que la instrucción fiscal duró más de 120 días, lo que vulnera sus derechos, y dijeron que este proceso inició el 5 de mayo con la vinculación de la ex asesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez, y su ex asistente Laura Terán, que posteriormente se vinculó al ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y el ex ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, por el delito de concusión. Posteriormente que se reformularon los cargos por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, y que a su parecer se unió este proceso a un proceso que no tenía fuero de Corte Nacional. Estos han sido los alegatos de los defensores. Además, tuvo la oportunidad de hablar el abogado defensor de la ex asesora Pamela Martínez y su ex asistente Laura Terán. Ellos, por el contrario, le solicitan a la jueza que declare válido todo lo actuado. Se estima que esta audiencia dure varios días por la gran cantidad de procesados. Durante esta diligencia, la fiscal general Diana Salazar deberá poner sobre la mesa los elementos de convicción que se usarán de llegar a una etapa de juicio. Esto es lo que les podemos contar al momento. Regresamos con ustedes, estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Y es momento de trasladarnos hasta el Palacio de Gobierno, donde el presidente Lenín Moreno se reúne con pequeños comerciantes y más temprano visitó varios locales comerciales afectados por el vandalismo en las manifestaciones. El contacto ahora es con Belén Merizalde. Hola, Belén. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria, amigos televidentes. Efectivamente, el presidente Lenín Moreno se encuentra aquí en el Palacio de Gobierno, en donde ha mantenido reuniones con pequeños comerciantes y también con asociaciones de galleros. Pero antes de eso, hizo importantes declaraciones, pues señaló que le han llegado alertas respecto a la compra de armas por parte de ciudadanos. Escuchemos sus declaraciones. Tengo una peligrosa alerta, y se los digo con toda sinceridad, de que gente de Quito y de las ciudades de la Sierra está adquiriendo armas. Les advierto que es prohibido portar armas. Y si es que quieren tener un arma en su casa, cumplan con lo que corresponde la ley. Sacar el permiso respectivo. A veces uno podría de alguna manera explicarse, pero yo tengo que cuidar mi casa, mis hijos, pues hágalo bien. Aquí en este momento en el Palacio de Gobierno se mantienen reunidos con los pequeños comerciantes precisamente para tratar el tema de la reactivación económica, pues el sector productivo se vio severamente afectado durante los 11 días de manifestaciones. Pero en la mañana el presidente Lenín Moreno realizó un recorrido por los locales comerciales que se encuentran ubicados en los alrededores de la Contraloría General del Estado y que resultaron seriamente afectados por grupos de vándalos que no solo destruyeron su infraestructura, sino también que lo saquearon. De allí que el presidente Moreno ofreció $16 millones en créditos a través de Ban Ecuador con facilidades. Es así que podrán adquirir, por ejemplo, créditos de $10.000 sin garantes y hasta $20.000 con garantes. En ese lugar también la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a que se reconstruirán las 26 unidades de policía comunitarias que fueron vandalizadas o incluso quemadas con la ayuda de comerciantes y de los propios vecinos de varios sectores. Escuchemos sus declaraciones.
Ya varias organizaciones de comerciantes, de constructores, de pequeños empresarios de la ciudad de Quito me han dicho que ellos van a reconstruir la AVC y las UPCs en la ciudad de Quito. Esta mañana ya las están recorriendo, los vecinos las van a reconstruir, porque precisamente lo que no contemplan los seguros en el caso de la policía son los casos de vandalismo. Así que eso sigue sumándose como pérdidas y como afectaciones para los recursos de todos, pero también creo que lo que se ve en estas horas, presidente, es que los vecinos de Quito y la ciudad de Quito vamos a estar unidos para que esto no pase nunca más y para recomponer lo que ya pasó. Esta es la información que nosotros podemos ofrecerles hasta este momento. Vamos a permanecer aquí en el Palacio Legislativo para llevarles más detalles en nuestras próximas emisiones. Regresamos contigo, María Gracia, a estudios. Que tengan una muy buena tarde. Muchísimas gracias, Belén, por tu informe. También para ti una buena tarde. Y fue el alto mando militar responsable de la seguridad del presidente y vicepresidente de la República el que solicitó el cambio de sede de gobierno de Quito a Guayaquil. Esto debido a los riesgos que existían y por las lecciones aprendidas en caídas de gobiernos anteriores. Para el general Roque Moreira, la violencia y el vandalismo fueron condiciones atípicas que en 38 años de vida militar nunca había vivido. Quien estuvo al frente del alto mando militar hasta este martes concuerda con otras voces en que los violentos no eran los indígenas. En esto se presentó más que una movilización, en ciertos momentos una agresión, era un vandalismo, era un odio que se veía ante ciertas instituciones o ciertos funcionarios. Fue lo que conllevó todo este tipo de actos de incendiar vehículos que ya no estaban en el militar, pero era justamente la intención de destruir esos medios que sirvieron precisamente para, en el año cuando hubo el terremoto, que sirvieron para poder transportar esos alimentos. Visto esto, explica que sí hubo riesgo para el presidente Lenín Moreno y por esta razón vino de ellos, de la cúpula militar, la estrategia de cambio de sede de gobierno a Guayaquil. El riesgo se veía, desde luego no se puede decir que en ese momento existió un riesgo inminente, pero sí existía la posibilidad. Fue la historia y la experiencia de golpes de Estado y caídas de gobierno la que además los impulsó. Sabíamos que ya no estando el presidente, el tema de las marchas hacia lo que es el Palacio de Carondelet no tenía lógica, no tenía mucho significado. Entonces le pedimos al señor presidente, quien accedió de una forma muy voluntaria también, una vez que se le explicó y que él pudiera seguir desde otro lado del país. Debe recordar las caídas de otros presidentes, precisamente es a veces por, hasta cierto punto, el deseo del presidente de mantenerse en el palacio. Así, asegura que nunca, en ningún momento, tuvieron la intención de quitar el respaldo al gobierno y al presidente Moreno. Eso no existió en el aspecto de que haya alguna idea de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo en algún momento del Estado, en ningún momento. Como ex jefe del Comando Conjunto y que vivimos esta crisis, los comandantes y quien le habla, en ningún momento se tuvo ni siquiera la idea. Y esta necesidad de buscar calma la impulsaba la excesiva violencia en la protesta que aún genera dudas sobre las intenciones de los que sembraron el caos en las calles. ¿Cuáles eran las intenciones? ¿Desestabilizar un orden constituido? ¿Derrocar a algún gobierno? Las disposiciones del comando eran cero uso de armas letales y, entre otras tareas, la protección de áreas estratégicas. Entiende que son momentos difíciles y también para la fuerza militar quedan aprendizajes y tareas pendientes. ¿Qué pasa? ¿En qué situación? ¿Cómo se hace el abastecimiento logístico? Respecto a la inteligencia, acepta que durante los años previos la debilitaron. En donde se debilitó mucho al sistema de inteligencia, y no solamente de Fuerzas Armadas. El sistema de inteligencia tiene que ser fortalecido. La decisión sobre la suerte de su cargo y designación es potestad del presidente de la República. Ahora dejó el comando conjunto. Sin embargo, se va con satisfacción, pues dice, lograron mantener el orden y la democracia. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Continuamos con más información. Detrás de los hechos violentos ocurridos durante las protestas de la última semana estarían células de terrorismo urbano con preparación y dotación para ejecutar actos desestabilizadores.
Mientras el país intenta retomar la normalidad, hay varias preguntas en el ambiente y muchas tienen que ver con los insólitos niveles de violencia que provocaron el terror en las calles. ¿Quiénes fueron? ¿Qué buscaban y cómo llamarlos? Hemos visto una actuación tan violenta y con un entrenamiento casi militar que nos obliga a profundizar en las investigaciones. El nivel de organización, la logística y sus objetivos de ataque prácticamente los delataron. Para el exdirector de inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, se trata de células dormidas de una organización con propósitos desestabilizadores y un claro origen en la Revolución Ciudadana. Los denominados CDRs, Comités de la Defensa de la Revolución Ciudadana. Estos son los que forman parte de la estructura y la base de lo que vimos en estos procesos de agitación. Fueron creados, financiados por el anterior gobierno y que hasta el día de hoy continúan operando. Han seguido casi al pie de la letra el conocido manual del Black Bloc, una táctica de manifestaciones con origen en los 80. Son grupos de manifestantes con preparación militar y dotación suficiente para intervenir en protestas y fomentar el caos. Gran parte de ese manual está siendo aplicado acá. Ahí se determina cómo tienen que emplearse los escudos, por ejemplo, de los que hemos visto nosotros acá, cómo tiene que enfrentarse a la fuerza pública, cómo tiene que aproximarse a la fuerza pública, qué importancia tienen los medios en esta situación. Esta suerte de terrorismo urbano cuenta con apoyo logístico y económico para movilizar a sus integrantes y atacar instituciones del Estado, medios de comunicación y sitios estratégicos. Y así lo hicieron. Hablar de células guerrilleras o de este tipo de organizaciones violentas, estructuradas, organizadas, son palabras mayores. Queremos creer que no. Lo que vimos estos días en el país, insisto, es ataque a infraestructura estratégica del Estado, lugares de agua potable, canales de televisión. No obstante el fin del paro, la amenaza está latente. Las que Pazmiño llama células dormidas son precisamente eso. Se activan al momento de una protesta, tras el descontento social con un gobierno, y saldrán a las calles. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El comercio en el sector del Parque La Alameda de Quito intenta levantarse después de las violentas manifestaciones que registraron saqueos y daños en varios locales. Este árbol con más de 100 años de vida ubicado en el Parque de la Alameda fue incinerado y destruido por delincuentes en las manifestaciones. Este jueves, por iniciativa de un artesano, lo que quedaba de él fue llevado hasta un taller para realizar una escultura que será devuelto al mismo parque en los próximos meses. Y le vamos a devolver como una escultura. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver, porque tenemos que ver la parte quemada, vamos a hacer un tratamiento, vamos a ver también igual cómo está podrido. Los comerciantes y moradores de este sector, después de lo ocurrido con el árbol centenario, optaron por colocar estos lazos blancos en los árboles para que no sean destruidos. Para que todo se normalice y esté todo bien. Pues los daños que dejaron las manifestaciones en el sector del Parque de la Alameda son evidentes. En nuestro caminar observamos varias casas con vidrios rotos, grafiteadas y destruidas. Nos robaron, saquearon la bodega, rompieron la puerta. El comercio también fue víctima de la delincuencia camuflada de manifestación. Muchos locales fueron saqueados en los alrededores de la Contraloría, como este taller automotriz que lo vaciaron. Lactos, una televisión, una compresora pequeña, se les llevan aceites, filtros, se les llevan. No dejan en la calle totalmente. A doña Saskia, dueña de un restaurante, no solo le saquearon todo, sino que además destruyeron lo que quedaba. Todo lo que pudieron llevarse se llevaron, lo que no se pudieron llevar lo rompieron. Por la desesperación, los comerciantes han optado por otros emprendimientos para poder salir adelante. Si Dios permite, vamos a cocinar aquí y a ofrecer a domicilio. Mientras el comercio se levanta, los moradores aún esperan el arreglo en los bienes públicos, como semáforos, señaléticas, calles y veredas. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Debido al ataque e incendio de sus instalaciones, la Contraloría General del Estado resolvió suspender varios actos administrativos que estaban en curso desde el 7 de octubre. Aquí este y otros detalles del acuerdo firmado por el Contralor Pablo Celi. El acuerdo 031 firmado el pasado 15 de octubre detalla 3 disposiciones. La primera de ellas, suspender todos los plazos y términos que se encuentren en proceso desde el 7 de octubre de 2019. Es decir,
Auditorías, exámenes especiales, aprobación de informes, determinación de responsabilidades, impugnaciones, recaudaciones y coactivas deberán suspenderse hasta segunda orden. El acuerdo como segunda disposición detalla que por esta ocasión no se exigirá la presentación de declaraciones patrimoniales a los servidores públicos, tanto para quienes inician o terminan su gestión. Dicha información podrá ser enviada en línea a la Contraloría dentro de los 15 primeros días de noviembre. Esto debido a que al momento se encuentran interrumpidos los servicios web de la entidad. El tercer punto hace referencia a las órdenes de movilización que antes se generaban a través del aplicativo CGE Movilización. Por el momento, hasta que se regule el servicio, las entidades establecerán los mecanismos de control y supervisión correspondientes a la aplicación, debiendo mantener un registro de las órdenes de movilización emitidas. Estas medidas se toman luego del ataque a las instalaciones de la Contraloría General del Estado en Quito durante los días de protesta y deberán ser acatadas por todas las entidades públicas y aquellas privadas que administren recursos públicos. Carlos Acoto, 24 horas. El Consejo de la Administración Legislativa pedirá información sobre las razones por las cuales 3 legisladores están asilados en la Embajada de México en Quito. Mientras están ausentes, seguirán recibiendo su salario de manera parcial. Las curules de 2 de ellos están vacías. Solo el alterno de Gabriela Rivadeneira acudió a la sesión este jueves. Los 3 son asambleístas de la Revolución Ciudadana que ahora se encuentran en la Embajada de México en Quito. En el legislativo hay incertidumbre por el pedido de estos legisladores, por lo que dicen pedirán explicaciones. ¿Cuáles han sido las razones o las circunstancias por las que ellos ya no están asistiendo a la asamblea? Es porque se han asilado. Si no hay una fórmula de juicio, seguramente su conciencia no los deja vivir en paz. Mientras tanto, los legisladores no han perdido su calidad como asambleístas, por lo cual siguen recibiendo su remuneración. Recibirían parcialmente su salario porque cuando vienen los alternos ellos reciben una proporción por las sesiones y por los plenos a los que participan. Obviamente ya no pueden cumplir con la función que tienen y por tanto deberían de ser principalizados los alternos. Por un tema de responsabilidad con el país y con los ecuatorianos, sobre todo un tema de crisis como estamos pasando, sería una vergüenza absoluta que ellos sigan recibiendo remuneración por parte de la Asamblea Nacional. Esto también pasa en el caso de Jofre Poma, que está detenido y que tampoco ha principalizado a su alterno. Políticamente esto podría convenir al bloque morenista y ganar 3 votos. Y es que algunos consideran que el tema sí debe ser investigado aquí en la Asamblea Nacional y que debe ser por medio de la comisión que el Pleno creó este miércoles para analizar lo sucedido en las manifestaciones. Esa comisión aún falta por integrarse, dependerá de los bloques para que envíen un representante. Por supuesto, todo tiene que ventilarse allí porque si no hay una denuncia en particular, si no se está persiguiendo a nadie, la pregunta es ¿por qué huyes? ¿Por qué corres? ¿No? La comisión multipartidista tiene 30 días para elaborar un informe que luego podrá ser remitido a las autoridades pertinentes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Roberto Barrera, el empresario detenido junto a Raúl de la Torre, ex asesor de gerencia de Petroecuador, confesó en Estados Unidos la recepción de coimas a cambio de favorecer a un contratista de la estatal petrolera. El caso está ahora en manos de la Corte Federal y se investigan nuevos nombres. Entré a trabajar. Escuchamos de él por primera vez el 14 de junio pasado. Roberto Barrera se declaró culpable de lavado de dinero, delito por el que fue detenido en Miami, Estados Unidos, junto a Raúl de la Torre, exfuncionario de Petroecuador. El pasado 8 de octubre, Barrera confesó. Él, junto a de la Torre y varios funcionarios de Petroecuador, pidieron $3,15 millones a una contratista de la estatal petrolera, a cambio de favorecerla con la obtención de nuevos contratos. Según la justicia estadounidense, Barrera y de la Torre solicitaron que parte de esta cifra sea depositada en una cuenta en Florida, de propiedad de un tercero. Recibieron además pagos en efectivo. Solo Barrera recibió $150,000 en una cuenta en Miami. Según información de la Superintendencia de Compañías, Barrera figura como gerente de 3 firmas en Ecuador, 2 de ellas dedicadas a la compra y venta de terrenos. En un video que Teleamazonas hizo público a mediados de este año, Barrera asegura haber empezado en el negocio inmobiliario de la mano del abuelo materno del actual gerente de Petroecuador, Pablo Flores Cueva. Allí entré a trabajar de secretario de quien fue mi jefe durante 22 años, don Eduardo Cueva Planas.
Barrera ha sido denunciado ante la Fiscalía en 2015, 2016 y 2019 por estafa. En medio de su detención, la Fiscalía, la Contraloría y la UAFE observaron el proceso de adjudicación de un contrato de seguridad de $39 millones que efectuaba Petroecuador. La estatal petrolera dio a conocer que no realizaría ningún acto administrativo relacionado a ese contrato, mientras la controversia se esclarezca. Sin embargo, con la confesión de Barrera no termina todo. El caso pasó a la Corte Federal de los Estados Unidos y es investigado por el FBI. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.